ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita una vez al mes, de día y de noche. Y esto dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero mire dice que dice el 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el ¿qué? El camino de los justos, mas la senda de los malos. Cierre sus ojos en esta mañana. Padre, venimos delante de ti, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, sea usted trayendo el discernimiento, el conocimiento a nuestra mente, pero más a nuestro corazón. Sea usted, Señor, abriendo caminos, quebrando cadenas, Padre. Sea usted trayendo, Señor, esa paz verdadera que solo usted la puede dar. Estamos en esta hermosa y preciosa mañana que tú nos regalas, Señor, para poder escuchar tu palabra, pero más que escucharla, ponerla por obra, Dios mío. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado esta bendita y santa palabra, Señor, que es la que convence, que es la que transforma, que es el que la llena, Señor, cada día. Señor, ilumina nuestra mente, Señor, llena este lugar con tu gloria. Espíritu Santo de Dios, muévete con libertad, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, para poder atesorarla en nuestro corazón. Santo eres, Padre, a ti sea toda la honra y toda la gloria, oh Dios mío. Venimos reprendiendo todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo y lo echamos fuera por el poder de tu palabra, Señor. Quita toda carga, toda angustia, todo dolor y traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios mío, en esta preciosa mañana. Amén y amén. El título de esta palabra se llama Viviendo como justos o como impíos. Viviendo como justos o como impíos. Este salmo, amado hermano, no es considerado como una introducción a todos los demás salmos, y acá podemos observar dos cosas. El hombre justo, que hace el contraste con el hombre malo. Entonces, cuando usted lee esta palabra, dice que somos bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejo de malos. Entonces, es la importancia de la ley de Dios. En cuanto al contenido de este salmo, el poeta, el que lo escribió, nos presenta al hombre justo, aquel que tiene su delicia en la ley de Dios. ¿Qué tenemos que hacerlo nosotros? Deleitarnos en la ley de Dios. En contraste con el impío, que es aquel que sigue el camino equivocado. Y por supuesto, dice, nos va a indicar también cuál es el fin de cada uno de ellos. Entonces, amado hermano, si usted lee esta palabra, usted se va a dar cuenta cuál es el fin de cada uno de ellos, del justo y del malo. Entonces, uno dice que bendición y vida de los justos y maldición y muerte para los impíos. Entonces, yo no sé esta mañana qué usted quiere. Si quiere bendición y vida o quiere muerte y maldición. Es cuestión de que nosotros elijamos lo que queremos en este mundo. Pero el sentido y el propósito del salmista es colocarnos en el conocimiento en estos dos caminos, a fin de que tomemos la elección que nosotros queremos. Por eso dice Dios en su palabra que he puesto delante de ti el bien y el mal. Entonces nosotros escogemos por dónde caminar.
Usted nadie lo va a obligar por un camino donde no quiera. Porque ciertamente a veces el hermano le dice: hermano, lo invito, vayamos a la iglesia. Pero a la fuerza no lo vamos a traer. Que como hay un dicho que dice que a la fuerza ni los zapatos entran. Entonces, nosotros creo que estamos ya suficientemente grandes, amado hermano, para saber elegir. Usted puede decir de que un niño no puede elegir porque no sabe, pero usted y yo ya sabemos el bien y el mal. Por eso a veces nosotros decimos: pero ¿a qué horas cometí este error? Pero no, amado hermano, nosotros a veces somos conscientes de lo que hacemos. Pero la palabra nos dice el camino que si usted y yo seguimos el consejo del mal. Entonces por eso dice aquí que he puesto dos caminos delante de ti, el bien y el mal. El bien que lo lleva a la vida eterna y el malo que lo lleva a perdición. Entonces, después de mostrarnos a ambos caminos, usted y yo decidimos cuál vamos a escoger. Porque solo hay, dice, dos caminos en la vida. Amamos a Dios y le obedecemos. Y por el contrario vivimos dándole la espalda e ignorando y desobediendo a sus mandamientos. Entonces, usted decide si ama a Dios o decide rechazarlo. Pero en esta mañana creo que nosotros decidimos amar a Dios. ¿Por qué? Porque dice: bienaventurado el varón. Este salmo comienza con una verdad incuestionable. Dios desea que los hombres y mujeres seamos felices y dichosos. Dios no quiere, amado hermano, que usted y yo seamos infelices. Él quiere que seamos felices, pero para eso tenemos que no haber andado en consejo de malos, ni que estuvo, dice, en camino de pecadores. Entonces, usted decide si ama a Dios o le da la espalda. Esto es lo que significa el término en hebreo. Aquí se traduce por bienaventurado. En realidad dice, para darle el verdadero sentido y fuerza, deberíamos de leer con mucha alegría y esperanza. Cuando usted, amado hermano, lee esta palabra en el capítulo 1, versículo 1, esta palabra los trae esperanza, los trae paz, los trae gozo, porque Dios dice: bienaventurado el hombre. Y no solo cuando dice el hombre se refiere al hombre como tal, sino también a la mujer. Ahora bien, el anhelo de felicidad es universal, pero ¿es realmente posible llegar a ser felices? A la respuesta dependerá de lo que entendamos por ser felices. Si yo le pregunto en esta mañana: ¿usted es feliz? ¿Qué me respondería? ¿Usted realmente es feliz? Por ratos. Amado hermano, pero ¿a qué nosotros le llamamos felicidad? Cuando la nevera está llena, cuando tenemos dinero en nuestra bolsa, cuando tiene su carro, cuando tiene su propiedad, cuando no estamos enfermos. ¿A eso le llamamos felicidad? Porque eso es lo que está pasando hoy en día, que nosotros a veces nos sentimos felices porque no nos hace falta nada. Pero ¿qué aquí cuando estamos enfermos, no tenemos dinero, cuando nos hace falta algo? ¿Verdad que a veces no somos felices? ¿Sí o no? ¿O lo están pensando? Pero ¿de dónde depende la felicidad? ¿Usted cree que Pablo y Silas, cuando y adoraban al Señor, ¿a dónde estaban? ¿En el parque o en la playa? ¿Verdad que ellos estaban presos y eran felices? Porque alababan al Señor. Pero a veces la felicidad de nosotros depende de las cosas materiales y no de tener a Dios en el corazón. Entonces por eso es necesario
que nosotros seamos felices. Por eso Pablo decía, sé vivir en la escasez y también en la abundancia. Pero Pablo lo decía con convicción, porque él lo decía de todo corazón, porque él si no tenía era feliz y si tenía también. Pero a veces hoy en día el hombre si no tiene nada no es feliz, porque todo lo llevamos a lo económico, todo lo llevamos a lo terrenal. Pero usted y yo, amado hermano, si tenemos a Dios en nuestro corazón, nosotros vamos a ser felices aunque no tengamos nada. Para muchos, dice, tiene que ver con la ausencia de todo sufrimiento. Y lo que les decía, a veces estamos sufriendo, pero por eso dice el Señor que Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted se fija que hay personas que están pasando momentos difíciles, pero son felices, ellos sonríen y le dan gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no dependen de las circunstancias, sino que dependen de Dios. Otros de la posesión de todo lo deseado en circunstancias de bienestar permanente, asegurado. Dice, no, yo ya me puedo morir, yo tengo dinero 70 años, yo tengo dinero para vivir 70 años sin trabajar, y es por eso que estamos confiados en eso. Pero media vez que se le quite algo comienza a llorar, comienza a decir el Señor, ¿por qué a mí? Mire, si usted mira la vida de Job, fue un hombre que dice que el enemigo le quitó todo, pero él dijo, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Dios bendito. Job era un hombre de los más ricos que había, y en un instante lo perdió todo. En un instante perdió sus hijos, perdió su familia, perdió los bienes que él poseía. Pero lo que dice la palabra que él nunca perdió fue la fe y la confianza en Dios. Y eso es lo que es necesario hoy en día, iglesia, que usted y yo no dependamos de las circunstancias, sino de lo que Dios ha dicho que Él nos va a dar, o de lo que ya nos dio. Pero a veces comenzamos a mirar las circunstancias y comenzamos a no ser felices. ¿Por qué? Porque totalmente dependemos de lo que poseemos y no de lo que hemos creído a Dios. Y visto de esta situación, es un mundo con tanto dolor como el nuestro. Es pensar en llegar a este punto de felicidad. Usted puede decir, no, pero es que hoy nadie puede ser feliz, porque tanta cosa, tanta enfermedad, tanta situación que se está viviendo, y es por eso que ya la felicidad no se puede alcanzar. Claro que sí. Y por otro lado, tenemos que observar personas que tienen ese tipo de abundancia y seguridad. No por eso llegan a ser felices. Usted va a ver, amada iglesia, que hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero no son felices. Mire, decía alguien, hay quienes que tienen una cama de mucho dinero, de 50,000, de 100,000 empiras, pero no pueden dormir. Pero a veces nosotros tenemos una camita que nos mete la pita o nos duele mucho porque son duras, pero mire, desde que caemos no los pueden sacar de arrastre y no sentimos. Pero esa es la verdad, felicidad que usted tiene que valorar. Por eso en el mensaje pasado decía, valora las cosas pequeñas, porque es allí donde Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque usted, amada iglesia, puede comprar la cama, pero no puede comprar el sueño. Yo he visto gente joven cuando llegan a una farmacia a comprar una pastilla para dormir. Y nosotros, lo que les decía, los pueden sacar de arrastre y no sentimos. Pero eso lo menospreciamos, porque todos los días lo tenemos. ¿No se ha visto usted que hay gente que a veces a las 2, 3 de la mañana va a darse vuelta y vuelta, que no se puede dormir? Y no es porque no tenga posesión económica, no, es porque no tiene a Cristo en el corazón. Pero usted y yo cuando tenemos a Cristo en el corazón, usted es cierto, se va a preocupar porque somos humanos. Pero usted dice, así como Dios proveyó hoy, Dios va a proveer mañana. Porque no dependemos de lo que está pasando en el mundo, dependemos del Dios que todo lo puede.
Pero es allí donde nosotros tenemos que lograr entender. Entonces, no por eso dice llegan a ser felices, aún por todo lo que poseen. Mire, hay un pasaje de la Biblia que dice en el libro de Ageo, que dulce es el sueño del trabajador, pero más al rico las riquezas no lo dejan dormir. Y tiene razón. Hay quienes que se conforman con solo el día y compró lo que necesitaba y mañana será otro día. Pero el rico ahí anda, ¿será que me van a robar la vaca, me van a robar el caballo, me van a robar el carro? Anda pensando que le van a robar y a nosotros que lo van a robar si no tenemos posesiones. Porque a Cristo no lo pueden quitar si usted y yo lo tenemos en el corazón. Pero la felicidad o bienaventuranza de la que el Salmo nos habla no tiene que ver con las posesiones que la persona tiene o con sus circunstancias, las circunstancias temporales, sino que se basa en tener una correcta relación con Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Por eso le digo, cuando usted y yo vivimos en una relación correcta con Dios, nada lo va a preocupar. Vamos a estar confiados, vamos a estar quietos. Por eso cuando yo me pongo a pensar, cuando Jesús llegó a la barca, los discípulos, y comenzó la tempestad a levantarse, y dice la palabra que Jesús estaba dormido porque él estaba confiado. Y cuando los discípulos miraron que se estaba levantando la tempestad, comenzaron a despertarlo. Y le dijeron, ¿qué pasa, Jesús? No perecemos. Y Jesús les dijo, ¿qué pasa con ustedes? ¿Se puede imaginar a estos hombres de la Biblia yendo con Jesús, viendo todo lo que Jesús había hecho y todavía no confiaban en Él? Dios quiere, amada iglesia, que usted y yo comencemos y aprendamos a confiar en Dios, aún cuando todo esté perdido. Aún cuando no miremos una salida. Y mire que yo anoche, él quería robar la paz. Porque cuando estaba haciendo esta palabra, me llamó el muchacho que trabaja conmigo y me dijo, mire, pasó un desastre aquí. ¿Y qué pasó? Le dije yo. El huracán que pasó se arrancó todo. Yo siembro tomate y tengo una malla. Y el huracán lo arrancó todo. Y no crea que me puse a pensar porque con tanto esfuerzo me ha costado. Incluso ayer estuve todo el día trabajando allá de un sol que usted sabe cómo ha estado. Pero a través de esta palabra el Señor me enseñó a confiar. Y yo le dije a mi esposa, pues si se la llevó, ya no podemos hacer nada. Si se la llevó, la arrancó, tenemos que volverla a poner porque ¿qué vamos a hacer? Pero es que a través de la palabra Dios te da confianza, iglesia. Y es allí donde Dios quiere demostrarnos a nosotros en verdad dónde confiamos. Entonces, la relación con Dios, tenemos que aprender a vivir de acuerdo a sus mandamientos y a su palabra. Miremos cómo está resumido en otro salmo. Mire qué dice Salmo capítulo 4, versículos 7 y 8. Salmo capítulo 4, 7 y 8. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz, decía David, me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces. ¿Quién te hace vivir confiado? Pero si pone el 7, mire, esta palabra yo lo analizaba. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que los de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Sabe a qué se refiere esta palabra, iglesia? Que usted va a ver gente que está feliz y todo, porque lo que hablábamos primero, están confiados en las posesiones. Pero más es usted que aún no teniendo nada, usted también es feliz. Aprendamos a ser feliz con lo que Dios nos ha entregado.
Tú diste alegría a mi corazón mayor que los de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Por qué? Porque en la abundancia es fácil ser feliz, pero no así en la escasez. Por eso David decía cuando él se acostaba: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Muchos de nosotros, iglesia, cuando nos vamos a acostar, decimos este versículo de la Biblia, pero solo lo estamos diciendo de la boca para afuera, pero no de la boca para adentro. Porque mire, si decir la palabra, recitarla es muy fácil, pero confiar en ella no es fácil. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, que usted aprenda a confiar en lo que Él ha dicho. No solo porque yo se la leo, porque está en la Biblia, sino porque Él fue quien la escribió. En pasajes que expresan también un tipo de alegría. Le voy a dejar de tareas en los que escriben. Lea Salmo 32, 1, 2. Lea Salmo 33, 12. Lea Salmos 12, 2. Lea Job 5, 17. Pero creo que me ponga esa cita. Job 5, 17. Y mire qué dice Job. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Oiga bien, usted puede decir, si usted lee esa palabra detenidamente, ¿será que es bienaventurado cuando Dios lo castiga a uno? ¿Por qué cree que Job decía esa palabra? Meditemos en esa palabra. Por tanto, no menosprecies la corrección del ¿quién? Mire esa palabra. Si usted, amado hermano, váyase, léala y diga al Espíritu Santo que Dios le dé la revelación de esa palabra. O sea que Dios está diciendo: bienaventurado o bendito es el hombre a quien Dios castiga. Doblemente bendecido, amado hermano. Pero es cuando usted conoce quién es Dios. Por lo tanto, puesto que esta felicidad no depende de las posesiones o circunstancias por lo que atravesamos, sino de una relación con Dios que está al alcance de todos. Mire, amado hermano, yo sé que Dios le escucha a la hermana Delfinita porque ella o pastor hay una. No, amado hermano, esta relación está al alcance de todos siempre y cuando usted decida entrar en la confianza de Dios. Está al alcance de todos. No solo porque sepa muchos o porque sepa poco. Dios está dispuesto a que cuando nosotros tocamos la puerta, Él está atento a abrirla. Y por otro lado, el salmista inspirado quiere ayudarnos a corregir la visión equivocada del hombre que piensa que la verdadera felicidad viene por vivir a nuestro antojo, viviendo de la manera al margen de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué le dicen al joven? No, disfruta tu vida, no vayas a la iglesia, que mira que allí son aburridos, ya no vas a bailar, ya no vas a hacer esto. Y la gente piensa allá afuera que vivir esa vida es lo mejor. La gente allá afuera piensa que vivir fuera del camino de Dios es disfrutar la vida, pero no, amado hermano, disfrutar la vida es en el camino de Él. Es amarlo a Él, es estar consciente de que Él existe. Esta es una gran equivocación de la que constantemente el ser humano vive de día a día, creyendo que todo radica en lo material. Vivimos equivocadamente, amado hermano. ¿Cuántas veces nos matamos trabajando día y noche, desde la mañana hasta la tarde? Viviendo para esta carne que no va a producir nada. Pero ¿cuántas veces vivimos para fortalecer el espíritu? Es que yo le quiero dar a mis hijos que cuando ellos estén grandes no sufran. ¿Y que quién le da la garantía, hermano?
de que van a vivir hasta viejos. Pero cuando usted y yo hemos conocido al Señor, el regalo que usted y yo le podemos entregar a nuestros hijos es que conozcan del camino de Dios. Pero a veces estamos frustrados, a veces estamos creyendo que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es lo material, y no, porque no radica allí. Claro que usted como padre desearía o desea ver a sus hijos que lo que usted no lo pase. Pero ¿por qué? Si Dios tiene todo, Dios tiene el control de toda la situación, ¿por qué a veces, amado hermano, tratamos de caer en esa situación? No te preocupes, solo ponlo todo en la mano del Señor y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Características del hombre justo. Si meditamos en este salmo, nos va a facilitar una serie de características del hombre que es verdaderamente bienaventurado, feliz, en este caso justo, y que en el Nuevo Testamento se describe como un verdadero creyente. ¿Sabe cuál es la persona que no es feliz? Aquella que no es creyente. ¿Y qué significa creyente? Es que todavía no ha creído en la palabra del Señor. Porque para ser creyente usted y yo tenemos que creer en la palabra. Pero a veces cualquier cosa nos mueve, iglesia. Cualquier cosa te separa del amor de Dios porque todavía no hemos creído. Y a veces estamos equivocados que por solo el hecho de decir, Señor, yo te acepto, es que somos creyentes. No, allí no radica eso. Ser creyente va más allá, amado hermano, de conocer la Biblia. Ser creyente es conocer verdaderamente a Dios. Notemos que comienza describiendo su carácter por medio de 3 frases negativas. Oiga bien, dice: bienaventurado el varón, primeramente, no anduvo en consejo de malos; segundo, ni estuvo en camino de pecadores; y tercero, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, estas son frases negativas: no anduvo, no estuvo y no se ha sentado. El salmista, igual que nosotros, veía un mundo a su alrededor donde prevalecía la maldad, y ese contexto cualquier creyente que quiera ser justo tendrá que decir que no. ¿Cuántas cosas hoy usted como creyente, iglesia, tenemos que decir no? Porque lo que se vivió en el pasado también se nos cuenta de lo que está pasando. Primero es que no anduvo en consejo de malos. Para ser bienaventurado y ser feliz, la primera condición es que no andar. Yo te voy a preguntar, ¿a dónde andas? En los consejos de los malos. Y esto implica necesariamente elegir bien nuestras amistades. ¿Cuántos de nosotros, amado hermano, no sabemos elegir nuestras amistades? ¿Por qué? Porque ellos te pueden llevar al bien o te pueden llevar a separarte del camino de Dios. Porque aunque la palabra dice no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Pero muchas veces nosotros, amado hermano, las malas amistades nos hacen que nos convirtamos a ellos. Entonces, sepamos elegir bien nuestras amistades. Porque muchos se hacen llamar que son amigos de nosotros, pero totalmente no lo son, porque solo quieren separarte del camino de Dios. El andar con malos es muy peligroso, porque siempre nos quieren influenciar con sus consejos y su forma de ser. Es que vos ya no solo de la Biblia nos hablas, es que vos ya no... Mira, déjate un poco de tiempo, no vayas hoy. Y comienzan a decir las cosas que a Dios no le agradan, iglesia.
a fin de dejarnos y a fin de alejarnos de Dios. Pero el hombre justo no puede establecer el estilo de vida del mundo. Usted y yo, amado hermano, si en verdad hemos conocido a Dios, no podemos adoptar la vida que el mundo tiene. Porque les decía la vez pasada, ¿por qué a veces nosotros no jalamos gente o no nos creen? Porque tenemos un estilo de vida que pareciera que no conocemos de Dios. ¿Por qué no influenciamos a nadie? Porque conocen nuestra manera de caminar nuestra. Porque ¿cómo le va a decir usted a otra persona, no hagas esto si usted lo hace o yo lo hago? Por eso es necesario que comencemos a dar ejemplo, amada iglesia, de lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas. Yo era así, pero ya hoy no lo soy. Entonces, dice que esto nos recuerda que la mente es el primer bastión que debemos defender, porque en ella está la llave que permite entrar a conquistar el resto de todas las cosas. ¿A dónde está? La primera llave está en la mente. Por eso, si hoy se fija, el enemigo está atacando la mente del ser humano ¿a través de qué? Decía, ayer miraba un mensaje de un pastor y decía, ¿cuál es el enemigo más poderoso que tenemos hoy? No es que usted se va a ir a tomar o se va a ir a hacer, no. Y decía, el enemigo más fuerte que tenemos nosotros es el celular. Aparato, el enemigo nos está atacando, ¿sí o no? Tenemos que tener cuidado y miren, la gente que tiene negocios por aquí es bueno que lo use. Pero a veces podemos pasar 1 hora, 2 horas nosotros viendo cosas que a Dios no le agradan. Y es ahí el enemigo, miró un TikTok, te lleva a otro y así perdimos el conocimiento del tiempo porque allí es el enemigo. Mire, porque dice la palabra del Señor que el sello de la gran bestia, ¿a dónde va a ser? ¿A dónde será? ¿O en la frente o en la mano? Pero no se está refiriendo a que usted le van a poner el sello, le está atacando. Por eso el enemigo ya comenzó a poner el sello de la gran bestia atacando la mente del ser humano. Y hay de ahí usted, amado hermano, si es débil. Porque como miramos más TikTok que conocer de la Biblia, entonces cosa nos hace a través del celular. Entonces tengamos cuidado. Por eso dice la palabra del Señor que la mente es el primer bastión que debemos defender. Defendamos lo que tengamos en nuestra mente. Mire que dice 2 de Corintios 10, del 3 al 6. Pues aunque andamos ¿en qué? En la carne, no militamos según la carne. 4. Porque las armas de nuestra ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿qué? A la obediencia de Cristo, a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra desobediencia sea perfecta. Entonces la llave, el bastión más importante que veremos es defender la mente, porque el enemigo anda atacando la mente. Otra, no estuvo en camino de pecadores. Tenemos que saber que el impío son llamados pecadores. Pecador es alguien que ha equivocado las verdaderas metas y que ha perdido su principal objetivo, que es vivir de acuerdo a lo establecido por Dios. Cuando usted y yo, amado hermano, no tratamos de vivir conforme a lo establecido y los mandamientos de Dios, somos pecadores. Sencillamente porque así lo dice la palabra. Y se vuelve esclavo del pecado. Cuando usted y yo pecamos, nos volvemos esclavos del pecado.
Lo cometemos una y otra vez y entonces somos esclavos del pecado. Y es por eso que el justo no quiere estar en compañía de los pecadores. No es porque dice, ay, es que ya se cree santo, pero no quiere juntarse, que se cree que ya anda volando. No, amado hermano, es porque usted no quiere hacer y no quiere desobedecer a Dios. Es por eso que tratamos de alejarnos. Porque hay quienes que dicen, no, si yo me gusta aguantar solo ir a ver el baile y... No, amado hermano, tenemos que tener cuidado. Si usted es un poco débil, mejor no vaya a ver. Mejor quedémoslos en la casa. Porque miren, decía alguien por ahí, mire, yo he visto personas que conocen a Dios y van en el bus y salió una canción, pero en que no lo vayan cantando, pero ahí van moviendo el pie, dice. En el subconsciente, amado hermano, está aquella música. Por eso tenemos que entregarle nuestra mente a Dios. Por eso Pablo dice, renovando nuestro entendimiento, porque es allí donde se libran las batallas. 3, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nuevamente vemos la progresión que produce cuando el hombre se acerca al impío, comienza a escuchar sus consejos y asumir sus ideas. Luego se junta en su compañía, compartiendo su estilo de vida, y finalmente pierde todo temor y respeto, terminando por incumplir los principios de Dios. Son los escarnecedores, aquellos que tienen un corazón endurecido y comienzan a burlarse de aquel que no piensa como él. Por lo tanto, el justo evitará pasar tiempo con estas personas. Usted tiene que darse cuenta, identificar aquellas personas, amado hermano, que no las está llevando a hacer lo correcto delante del Señor. Y por eso le decía, trate de separarse de esa persona. Si usted mira que esta persona, amado hermano, lo está desviando del camino del Señor, mejor apártese. Y dígale, ahorita no tengo tiempo. Tengo que ir a hacer un mandado y apartarse de él. ¿Por qué? Porque esto no agrada al Señor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, si comparamos que frente al consejo de los malos, el piadoso escucha, ama y se somete a la ley de Jehová. Por eso el hombre justo ya no se deleita en las cosas del mundo. Por eso usted y yo ya no tenemos que deleitarnos en las cosas del mundo. ¿A dónde está nuestra justicia? En meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Por eso usted no se conforme con solo que las citas que yo le di, vayamos allá y andemos meditando en la palabra. Todos los días, desde que los levantemos, andemos meditando en la palabra, porque eso es lo que nos manda el Señor, a meditar en la ley de Jehová de día y de noche, y ahí estará nuestra delicia, nuestro deleite. Cuando usted medita una palabra y usted empieza a llenar su corazón, a darle fortaleza, a darle fuerza, entonces usted ahí se va a deleitar en esa palabra. Por eso dice, el hombre justo ya no se deleita en las cosas del mundo, sino que como un niño recién nacido tiene hambre espiritual y anhela la leche espiritual. ¿Cómo usted se va a llenar espiritualmente? 2 horas en TikTok, pasando 3 horas en el teléfono. No, ahí no va a crecer. Ahí más bien vamos a aprender cosas que no le agradan al Señor. ¿Quiere usted crecer? Verá que el niño, cada pepito que le van dando va creciendo en peso y en estatura y todo, porque esa la leche es lo que necesita. Nosotros no necesitamos estar pegados al teléfono, al televisor o a muchas cosas que a Dios no le agradan. Nosotros vamos a crecer meditando en su palabra, deleitándolos en su palabra. Es allí donde nosotros vamos a crecer. Pero a veces yo le digo, mire, sabemos más TikTok y el nombre de un montón de cosas, pero un versículo bíblico nos cuesta aprenderlo. Entonces, amado hermano, estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Qué bonito es cuando, mire,
A mí me deleita cuando alguien dice, es que en el versículo tal dice esta palabra, que en el versículo tal dice esta palabra. Pero ¿qué le da a entender usted? Que esa persona lee la Biblia, trata de memorizarla, de aprendérsela. Y eso es lo que Dios quiere, iglesia, que nosotros anhelemos la palabra de Dios como el niño anhela la leche. Y dice la leche espiritual no adulterada. Mire que dice Primera de Pedro 2, del 2 al 3. Mire que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Usted va a saber si quiere o no quiere. Porque es allí donde está el verdadero deleite. Porque es en ella donde usted conoce a Dios a través de una relación única con Dios. Ahora bien, ¿cómo podía el salmista deleitarse en la ley de Dios si el apóstol Pablo, mire, y yo meditaba en esto también, y me puse a analizar, dice, ¿por qué? Ahora bien, ¿cómo podía el salmista deleitarse en la ley de Dios si el apóstol Pablo dice que todos los que están bajo la ley están bajo maldición? Usted puede decir, búsqueme Gálatas 3, del 10 al 13. ¿Cierto? Entonces usted puede decir que la palabra de Dios se contradice. En una cosa dice una cosa, en otra dice otra. No. Porque si usted lee esta palabra, dice que él se deleitaba en la ley de Jehová. Pero Pablo dice que el que está bajo la ley está bajo maldición. 3:10. Ahí está. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de... Mire que dice 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no vivimos bajo la ley. Pero cuando usted sabe que la ley, usted dice, bueno, esto a Dios no le agrada, entonces ya no lo hacemos, pero usted se va a deleitar. ¿Por qué? Porque la ley lo sostiene de muchas cosas, aunque ya no está bajo la ley, pero la ley lo detiene de hacer muchas cosas nosotros como hijos de Dios. Entonces, por eso el salmista decía que él se deleitaba en la ley de Dios. Esta pregunta, dice, es importante porque nos lleva a pensar en dos usos diferentes que se puede hacer de la ley, uno malo y uno bueno. En primer lugar, es que es cierto que Pablo hablaba de la maldición de la ley, pero notamos que en el contexto de esas citas bíblicas que se refiere con ello a aquellas personas que intentaban conseguir la salvación por medio del cumplimiento de la ley. Hay muchas personas que intentan conseguir, amado hermano, la salvación a través de la ley, y ya no es por la ley, es por gracia. Mire que dice Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y eso lo dice Pablo. Pablo se deleitaba en la ley de Dios. Para él no era algo que fuera malo, sino que él se sentía feliz porque eso lo hacía de no hacer muchas cosas. Pablo pensaba, dice, de esa manera porque veía en la ley de Dios el medio por el cual conocer a Dios y establecer un tipo de vida que le agrada a Dios, sabiendo previamente habían sido justificados por la gracia de Dios y no por sus propios méritos.
Porque usted y yo, amado hermano, no podemos hacer lo que hagamos, pero por eso no alcanzamos la salvación. Es por la gracia del Señor, es porque Él nos amó. Por mucho que nosotros queramos hacer por nuestros propios méritos, no podemos lograr nada, sino por la gracia del Señor. Y si notamos también que el salmista no solo se deleita al leerla, porque mire, eso es lo que pasa hoy en día, que a nosotros leemos muchos versículos de la Biblia que nos gusta. Por ejemplo, Salmo 23. ¿Qué dice Salmo 23? Pero mire que cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, a veces solo nos enfocamos en lo material. Pero si dice que nada le va a faltar, también las tristezas, las discusiones, no lo va a faltar. Pero ¿será que ahí mismo también le creemos al Señor que Él es nuestro pastor y que Él va a proveer? Entonces es el problema, que nosotros a veces leemos la palabra y nos gusta, pero ¿sabe cuál es el error? Que no queremos cumplirla. Entonces los deleitamos solo al leerla, sino que también lo hacía al meditar en ella. Por esto es muy importante, amada iglesia, que por la palabra de Dios nos ha sido dada para satisfacer nuestros pensamientos, sino para que vivamos de acuerdo a sus instrucciones. A veces nosotros queremos satisfacer nuestros propios deseos a través de la palabra, pero no es para eso. Es para seguir las instrucciones que Dios ya nos muestra en su palabra. Porque que aquí en las bendiciones de Deuteronomio que dice, y te será bendito en todo. Sí lo dice, pero anteriormente dice, si cumples todos los preceptos que yo te escribo hoy. Y eso es lo que no queremos nosotros, cumplir lo que Dios nos ha dicho. Solo queremos las bendiciones o queremos leer la palabra, pero no queremos ponerla en práctica. Y es allí donde no nos gusta. Por eso es tan necesaria que meditemos en ella. En este sentido, podemos decir que la meditación es para el alma, lo que la digestión es para el cuerpo. ¿Por qué? Cuando usted medita, amado hermano, usted está meditando para el alma, para lo más profundo. Usted no está meditando para sus deseos carnales. Es por eso que usted dice, es que tuve una digestión, dice. ¿Y qué provoca eso en el estómago? Que enferma nuestro cuerpo. Y es por eso que la palabra dice que podríamos decir que la meditación es para el alma, lo que la digestión es para el cuerpo. Es necesaria a fin de poder hacer nuestra palabra y que llegue a ser parte de nuestro ser interior. Y yo le voy a decir muchas citas bíblicas para que la lea en su casa. Jeremías 15:16, Ezequiel 3:3 y Apocalipsis 10:9. Léalo en su casa. El salmista meditaba en la palabra de día y de noche, lo que implica que le acompañaba en todo momento. Con ello pretendía fijarla en su mente y en su corazón a fin de experimentar en su vida. ¿Qué quería decir? Que la palabra él la tenía constante. Segundo a segundo, minuto a minuto, él andaba con la Biblia meditándola, porque eso le acompañaba, dice, al momento de ello, hipotenciar y fijarla no en la boca, sino en la mente y en el corazón. Porque, como les digo muchas veces yo, Dios está en la mente de muchos, pero en el corazón de pocos. Es importante mencionar que no se trata de una maldición ocasional. Con esto vamos a terminar. Por lo que cuando se hace de ese modo, la palabra apenas llega a tener efecto en la vida. Pero por el contrario, es necesario desarrollar el hábito de meditar constantemente en ella para que cumpla plenamente su propósito. Recordemos el mandamiento que se le dio a Josué. ¿Cuál mandamiento le dieron a Josué 1:8? ¿Quién se lo sabe? ¿Cuál es? Póngale ahí Josué 1:8, por favor, para que no diga que es invento mío. Es un mandamiento que Dios le dio a Josué. Mire, o sea, le dijo, no el domingo, o cada 15 días, o cada 20 días. ¿Qué le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro, ¿de qué? Sino que de día meditarás
en Él para que guardes y hagas conforme a todo. Le dijo, ¿solo para que hagas? ¿Solo para que te la sepas? No, le dijo para que hagas conforme a todo lo que está escrito, por todo hará prosperar tu camino, todo o alguna cosa. Todo te saldrá bien. Mire qué poderosa palabra. Y es por eso que vemos el estilo de vida de hoy, lleno de prisa, lleno de inquietud, lleno de ansiedad. ¿Sabe por qué? Y cuántas cosas más que no lo favorecen. La meditación pausada en la palabra es una de las grandes necesidades en la iglesia hoy en estos días. Entonces, ¿qué es pausada? Despacio. No lea la Biblia que es que bienaventurado todo el pueblo. No, amado hermano, léala despacio, medite qué quiere decir. Si no se sabe una pregunta, vaya al diccionario bíblico y ahí usted va a entender. Por eso es que hoy la gente camina con ansiedad, camina deprisa. Es que voy deprisa, me dejó el butis. No, si el bus no dejó a nadie, lo que fue que se levantó tarde, le digo yo a la gente. Entonces andamos deprisa, andamos inquietos, amado hermano, pero es cuando no meditamos en la palabra. El fin del camino de los justos será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora vemos que el salmista compara el justo con un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Quizás él pensaba en algunas regiones de Israel que se caracterizaban por su tierra árida y escasa vegetación por la falta de agua, pero esto siempre producía el milagro. ¿En qué otro esté preocupado? ¿Usted qué va a estar? Despreocupado. Yo le dije a alguien, no, hombre, no te preocupes. No, me dijo, si preocuparme quiero porque no estoy preocupado. Pero iglesia, ¿por qué el salmista dice que nosotros vamos a ser plantados junto a las corrientes de las aguas? ¿Qué le hace falta a un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas? Ahí tiene todo. Y este capítulo de la Biblia, Dios este salmista lo relaciona con nosotros. Y el salmista veía el hombre justo como un árbol de este tipo. Y si leemos en el libro de Salmo 92, 12 al 14, ahí también usted se va a dar cuenta que dice que, pongámoslo para que miren. Salmo 92, 12. Oiga cómo dice: el justo florecerá, crecerá como el cedro del Líbano. 13. Plantado en la casa de ¿qué? En los atrios de nuestra Dios florecerán. ¿Y qué? En el 14. Aún, mire qué poderosa palabra. Aún cuando estemos viejitos. Esta comparación es muy acertada, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el creyente vive también en medio de un mundo donde hay vida espiritual a su alrededor, y no es difícil imaginarlo como un desierto en el que fácilmente se seca cualquier planta. De ahí la necesidad de beber constantemente en las corrientes de agua de la palabra del Señor. Llenémoslo de la fuente que es la palabra. Hoy usted está viviendo muchas cosas donde la gente se queja, donde viene esto, viene el otro, pero usted está lleno en la fuente y es por eso que no lo vamos a preocupar. Póngase en pie.